Hola, aquí vengo. ¿Cómo están? Hola, hola. Vamos a cambiar un poquito el ángulo ahí. Ya, ¿cómo están? Empezamos un nuevo mes, empezamos un nuevo tema. Hoy día empezamos un nuevo tema mensual. Ahí le vamos a hablar. ¿De qué se trata? ¿De qué vamos a hablar este mes? Hola, hola, hola Yane, ¿cómo estás? Hola Vero. Desde la oficina, muy bien. Me gusta que hagan eso. Hola Vale, ¿cómo estás? Como que te extraño, Vale. Cobrando sentimientos aquí, la profe, cobrando sentimientos. ¿Cómo están? Hoy yo he estado como persiguiendo el mes. O sea, marzo. Todavía pienso que estaba en marzo. Como que a varios le he dicho que ando como persiguiendo el mes. Camuflada. Están todas camufladas ahí, ¿ven? Ando modo marzo. Yo igual ando modo, sí, como persiguiendo marzo. Ahora ya estoy agarrando abril, ya estoy aterrizando. Pero ha estado intenso. Como, vamos que se puede. Pero ahí estamos. Ya, poniéndonos al día. Ay. Ay, sí. Ya. Bueno, recuerden que ahora los lives tienen un tema, ¿cierto? Un tema mensual. Todo marzo fue sobre las mujeres, por razones obvias, por el 8M. Hablamos de mujeres en distintos contextos y salieron muchos temas ahí porque lo que está pasando, que está muy bonito, es que si bien empezamos con un tema, derivamos en harta otra cosa y eso está súper bonito. Ahora en abril el tema son las entretenedoras. Para mí ese concepto era un tema y un concepto que me está dando vuelta hace rato. De hecho, puedo pasar el aviso que mi ponencia en el encuentro teórico que pasó y que la grabación de esa ponencia ya está arriba, junto con todas las ponencias del encuentro, bueno, menos de la de la Mel. Amel prefirió que no subiéramos su ponencia porque ella la sigue haciendo. Entonces invita a la gente a que se conecte ahí en vivo cuando ella la haga de nuevo, así que pueden seguir sus redes para enterarse en el momento que la repita. Pero todas las otras ponencias del encuentro ya están arriba, incluida la mía, que era precisamente un debate y una discusión en torno al concepto de entretenedora. Antes de partir con el tema de hoy, que es un tema ahí yo creo que a lo mejor novedoso para ustedes, para algunas quizás, me gustaría preguntarles, así hacer como una especie de lluvia de ideas, y que me comenten, ¿qué les parece a ustedes este concepto? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿Consideran que es peyorativo o no? ¿Lo encuentran apropiado? ¿Ustedes prefieren no usarlo? ¿Las identifica con lo que hacen? Etcétera. A ver qué les surge ahí. Hola Connie. Hola Nati. Ahí estoy viendo las que llegan. El curso presente. Cuéntenme, a ver. Voy a proceder aquí a ponerme la ayuda. Porque ya que vamos a empezar este mes nuevo y que van a surgir varios temas derivados de este tema grande que son las entretenedoras, creo que es importante e interesante que partamos como poniendo en común lo que nos pasa con el concepto, ¿cierto? Porque por algo yo le puse así también. Quiero generar este debate y quiero que lo pensemos. Por mi parte puedo partir yo, para que se animen a escribir, díganme algo. Pues recuerden que esto lo hacemos entre todas. Tus opiniones son lo que a mí me inspira para desarrollar la idea. A mí me pasa que, como todo, como tantas cosas en la vida, y se ha tergiversado, ¿cierto? Acá hay una opinión. A mí me pasa que hace tiempo no me gustaba tanto porque entretener en nuestra sociedad, ahí está, ahí hay un tema interesante. Nuestra sociedad es como poco serio. Pero ahora amo el término, es lo que hago, está bien, entretenerse, el ocio es fundamental para nuestro desarrollo. ¡Qué lindo! La Bonchi dice, hola Bonchi, me encanta y siento que hay que reivindicarlo.
Ser una entretenedora tiene muchos matices, incluyendo el profesional. Totalmente de acuerdo. Bien, ¿qué más? A ver. ¿Qué más? Esa es la idea, que lo vayan pensando, ¿sí? Como, obviamente, siguiendo la idea con lo que estaba diciendo y con lo que las compañeras aportaron, que me parece que está en comunicación con lo que yo estaba diciendo, finalmente el término tiene una carga, ¿cierto? Es visto como muchas cosas y se asocia con muchas cosas que se satanizan. Pero eso, chiquilla, es una tergiversación, como tantas otras cosas. Porque entretener, como decía la Vale, es muy bonito. Es muy entretenido entretener. Y me parece que es muy hermoso tener ese rol en la vida, ¿o no? Como ser un canal para que la gente se entretenga, con todo lo que eso implica, ¿o no? Me parece que no es menor tener ese rol. Hay que tener muchas cosas para poder estar ahí, en ese lugar. Y en ese sentido, ahora me conecto con lo que comentaba la Bonchi. Claro, yo creo que hay que reivindicarlo, porque me parece que es como lo que hacemos en estos live y un poco mi motive life. Que es... ahí vienen más opiniones. Continúo después. Es raro, me hace ruido por lo de entretener, poco serio, lúdico, no sé. Pasa a ser un adorno en vez de arte. Ya. Hay un tema muy importante. Entretención versus arte versus cultura, que es como lo que siempre está rodeando lo que hacemos, ¿o no? Entonces, no, yo soy la folclórica intelectual que le gusta la cultura. No, esta otra, entretiene no más. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el límite? ¿Quién lo define? Eso es lo que quiero que pensemos. Quedamos aquí en el arte. Ahora, ya no, me quedé. Pasa que hacer un adorno en vez de arte, claro, como decía la Connie. Pero por otro lado, es bonito y especial la unión del arte con ese disfrute. Ese es un punto súper importante. Porque en el Medio Oriente esas cosas no están separadas. Es artístico. La entretención es artística porque además está cargada de identidad cultural. Entonces es todo junto. En nuestra cultura lo vemos separado. Ese es el problema también, pues chiquillas, ¿cierto? La Eli, la Vero. El arte te entretiene, te saca de donde estás, te lleva a otros mundos, te mueve, te emocionas. Claro. No, mentira. La Eli dice, entretenedora el concepto de la sociedad lo tergiversa y se le atribuye a las trabajadoras sexuales. Otro tema súper importante y que en las danzas que hacemos, siempre va a estar ahí rondando como un fantasma el tema de la prostitución, de las esclavas sexuales, que es algo que es así, no lo podemos negar y hay que conversarlo, que de hecho es el tema del último live de este mes. Pienso que esa mirada es muy machista, cosa que no tiene nada que ver con el aspecto cultural. Aparte, chiquilla, insisto, depende de la cultura que está mirando el término y del momento. No olviden que los países árabes fueron colonizados y en ese momento la entretención pasó a ser demandada por esa gente. Entonces, desde ahí el concepto también cambió. ¿Me entienden? No sé, por ejemplo, una vez fuimos a hacer música india a un evento, estábamos en el pasillo de la entrada, la gente nos sacaba fotos y pasaba y me sentía un mueble. Uy, fíjate que a mí no me pasa eso. Yo me acuerdo cuando estuvimos en La Vega, o sea, no creo que sea un objeto, no creo que te estén tratando como un objeto. Yo creo que es porque a la gente le pasan muchas cosas. De verdad lo ve como algo que no es cotidiano, que no es parte de su vida, como algo especial. Yo lo veo así. Me acuerdo cuando fuimos a grabar a La Vega con las chiquillas para las obras y está todo el mundo vuelto loco, para encima después de 2 años ahí todo encerrado sin ver estas cosas. Claro, yo lo podríamos tomar desde ese lado y eso pasa. O sea, obviamente desde el jote para adelante hay gente que es invasiva y que no está respetando. Pero yo creo que yo veo la mirada de la gente que le brilla los ojitos y que ve tu vestuario y que te ve y como que de alguna manera también ve un mundo mágico ahí detrás. Así lo veo, fíjense. Como que creo que depende de cómo lo tomemos también y depende de quién venga. Y en el contexto que lo vivamos también, ¿cierto? La Vale dice, estamos tan poco acostumbrados a la entretención. Sí. Que la gente se sorprende. Eso mismo, no es habitual. Exacto. No tenemos
educación de entretención, de disfrute, claro, y todavía está cargado de una cosa poco seria, de un oficio callejero, como que no tiene como un conocimiento detrás, ni un trabajo, y o sea, hay mucho, pero yo creo que está en nosotros también empezar a reivindicar y a mostrar eso, hasta hablando. Yo siempre que hacía eventos me quedaba conversando al final y como que un poco pontificaba, que atroz, pero sí. Ah, claro, entiendo la Connie, que la lleva, el contexto del escenario la lleva a eso. Claro, pero yo me acuerdo cuando iba, voy a hablar del pasado, qué pena, cuando iba a regiones a bailar, todo el mundo se quería sacar fotos y al principio era muy tedioso, la verdad. Yo como que estaba cansada por el viaje, a veces llegaba, hacía clases todo el día y después tenía que bailar en la noche, estaba muerta de hambre, había estado en el teatro todo el día, había hecho clases todo el día, quería puro ir a comer y acostarme. Y la gente hacía fila para sacarse fotos. Y después, claro, pues, como que lo cambié en mi mente. Y dije, en realidad, acá hay algo que para la gente de verdad es mágico. Hay algo que ve, que le aporta en su vida, que le abre una ventana. Y eso, si yo soy un canal para eso, me parece muy bonito. Yo creo que eso es muy occidental ver la entretención como algo superficial. Es parte de la vida, todos lo necesitamos. Acá nomás le ponen la etiqueta de que solo lo sofisticado es arte, claro. Y como la cebolla, ¿no? Como una cosa dramática. Y como esas películas que no entendiste nada, igual me gustan a mí esas películas. Pero como que, qué interesante. Como que está bien, aunque como que no podéis decir que no entendiste nada y que fome. Puede ser arte, wow, sí, pero es fome. Y claro, está esta dicotomía entre, que me parece súper interesante lo que ustedes mismas han dicho, de la asociación del concepto de entretenedora con algo que es poco artístico, poco serio y ligado a la prostitución. Así es. Así es. ¿Y ustedes creen que es así? Ahora lo llevo a ese punto específico. ¿Ustedes creen que una entretenedora, todas las que conocen, porque a lo mejor conocen varias igual, no solamente la bailarina del traje de 2 piezas, que eso es lo más obvio, ¿cierto? Hay más, y muchas más antes. La Shihad, la Souled las Kiyan, la Shengi de los turcos que bailaban en los palacios, las Mutrubes, y un montón de otras entretenedoras que no solamente bailaban, además, ojo, vamos a hablar de eso. ¿Les parece que siempre está ligado a eso que dijimos? No, po. A veces sí, a veces no, depende del momento, no todas, ¿cierto? Hola, Amla. A veces, aún en nuestra cultura, cuando hacemos danza del vientre, estamos en riesgo. Por ejemplo, cuando danzamos en la calle, claro, siempre pasa algo desagradable con algún hombre. Entonces, acá también sucede que tienes que aprender a defenderte y organizarte para bailar en la calle. Ese es el lado oscuro, pero también está el lado brillante, los ojitos de las personas a las cuales les llega el corazón. Estoy de acuerdo. Todo, como todo en la vida, tiene dos lados. Pero eso no quiere decir que el rol de entretenedora en sí mismo tenga esta carga. Esta carga se le ha puesto por distintas razones. Cuando me tocó, dice la Bonchi, grabar danza persa, una niñita estaba tan embelesada que se quedó hasta que se la llevó la mamá, como obligada. Ahora ya vamos, me imagino. Encontré muy lindo haber sido su entretenedora. Sí, yo igual. Yo pienso, además, esto tiene que ver con mi vida, con mi historia, con lo que yo creo del mundo y del arte también. Yo creo que las entretenedoras forman parte de la cultura popular en general. Y eso me parece muy importante de reivindicar también, como decía la Vale ahí, versus lo sofisticado. Y la cultura popular ha salvado al pueblo, ha salvado a la gente en muchas ocasiones. Es lo que hay, digamos. Hay sociedades que se sostienen gracias a ese rol, a ese espacio. Entonces, me parece que, claro, así como tiene estas cargas que podríamos analizarla y lo vamos a ir hablando en todos los lives de este mes, y también tiene brillo, como decían ustedes, tiene una luz. Y es bueno ver los dos lados y ver que aquí viene la pregunta final y el análisis final y el objetivo final y mi propuesta de hablar estas cosas, que es pensar, ¿qué te pasa a ti? Decidirlo. ¿Lo eres? ¿No lo eres? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Querés vincularte con la gente y estar ahí? ¿O te sientes un mueble como la Connie? ¿O te encanta
estar ahí con la gente y que te saquen fotos y pasar mucho rato en eso, o encuentras que no, que te sientes expuesta. ¿Te gusta bailar en la calle? ¿No te gusta bailar en la calle? ¿Solo te gusta bailar en el escenario? Hay un montón de cosas involucradas en la reflexión respecto a este concepto que las van a llevar a tomar decisiones respecto a su oficio, a su danza, a su trabajo con esto. Y eso es muy importante. Hola, Alfredo. Eso es muy importante. Creo que de eso se trata. No, aquí, como siempre, no venimos a decir, yo a decirle, no, estaban mal, están pensando mal, porque esto no es así. No. Es poner todas las aristas ahí abiertas, conversarlas, debatirlas y ver qué te pasa a ti. De generar ese ejercicio de identificación y de reflexión para tomar decisiones y para decir, ya, yo estoy aquí. Entonces, si yo me siento feliz, realizada, siento que soy un aporte, me pagan bien, me cuidan y quiero bailar en un hotel arriba de la barra, perfecto, porque lo decidí, porque lo puedo decidir, porque estoy protegida, porque me hace feliz, porque siento que es un aporte, bien, perfecto. Si no, la verdad quiero hacer un trabajo más bien ligado a espacios muy íntimos, en que no sea el contexto de una fiesta, porque también lo que cambia el rol de la entretención es eso. La entretenedora en general está en un espacio en que el contexto es para eso, ¿cierto? Porque hay espacios en que no es para eso, ¿cierto? En un espacio ritual, la bailarina, la que desarrolla como la danza, su danza tiene un propósito ritual, precisamente. Ahora, muchas bailarinas entretenedoras salieron de lo ritual. Esa es otra cosa, pero a lo mejor a mí no me gusta ese contexto de fiesta, de celebración, de tanto jolgorio, de tanta gente que esté encima mío. Y también está súper bien que lo decida. A lo mejor, como yo este año, no quieren ser entretenedoras ni intérpretes. A lo mejor quieren dedicarse a hacer clases, las que son profesoras, a bailar para ustedes. Todo es factible, chiquillas, pero decídanlo, piénsenlo. Y estén seguras de eso y defiéndanlo a morir. El otro día en clase, dice la Nati, estábamos repasando el 11-2, no sé qué es 11-2. El 11 de febrero, no sé, ¿no? Y cuando me tocó a mí, de chiste lo hice con un cambré. Se formó un círculo, comenzaron a aplaudir y terminamos todas con un 1,5 muy gaguasi. Por un instante me sentí tan entretenedora. O sea, hay gente que tiene esa personalidad. Yo creo que tú la tienes un poco, Nati. La entretenedora también no le importa hacer el ridículo. Es un canal. Yo soy muy entretenedora en la vida. O sea, porque además soy hija única, soy muy pintamono. Entonces yo sé que llego a un lugar y voy a estar ahí como generando algo que la gente se prenda. Eso es una personalidad también. Y está súper bien. Está súper bien. Hay quienes no tienen esa personalidad, entonces no les es cómodo. Y está súper bien también. No tienen por qué seguir las reglas, algunas reglas que están afuera. Me di cuenta que está prendida la tele. Veía como unas luces. Espérense. Ya. No tienen por qué seguir reglas que están impuestas afuera. No, hay opciones y ustedes decidan la que les acomoda para desarrollar su arte, su trabajo, su rol de entretenedora con orgullo, con dignidad, con amor y con placer. De eso se trata. ¿Sí? Y pueden cambiar. Yo en un momento fui súper entretenedora. Bailaba en restaurantes, bailaba en eventos privados, bailaba en embajadas, todas esas cosas. Todo. Le decía todo que sí. Bueno, siempre y cuando encontraba que era justo el pago y esas cosas. Y las condiciones y todo. Pero bailaba mucho. Bailé también mucho en escenario, en regiones, en teatro, en la calle, en distintos espacios. Hacía beneficio. O sea, me pasaba bailando. Ya no quiero. No quiero. Ahora no quiero. No quiero. Mi energía está aquí. Está en esto, en pensar, en conectarme con ustedes, conversando, en mis clases. Y no quiero, no tengo ganas. De hecho, hablábamos con mi alumna el fin de semana en las clases presenciales. Y una me decía que se daba cuenta que cuando yo hacía clase y estábamos haciendo una frase coreográfica, yo cerraba los ojos. Ahí estamos, así estoy. Es muy para mí, es muy profundo mi danza en este momento. Entonces, en este momento no quiero. Puede ser que en 5 años más me ponga boda de pluma, no sé. Pero ese derecho también tenemos. También es lindo que haya distintas formas de entretenerse, la Bonchi. No siempre está ligado a lo chistoso. Para mí cualquier cosa de arte que nos transporte de realidad a entretención. Sí, eso es otra cosa también. Por ejemplo, el buto.
es entretención en Asia. Y es más terrible que... O sea, claro, entretener, la definición es hacer más llevadero algo, no más alegre, no necesariamente. Que vuelva la moda. No sabemos qué va a pasar. Entonces, más llevadero es súper relativo, po, dependiendo del lugar, dependiendo del momento. Entonces, me encanta lo que dice la Monchi, porque no es como estar ahí con todo el respeto a los payasos, pero los payasos cumplen un rol. Hay muchas otras posibilidades, ¿cierto? Yo creo que cuando pienso así me quedo callada porque estoy pensando como que estoy pensando en eufemismos, la verdad. Pero lo voy a decir como es. Creo que hemos tenido una imposición en que la forma de entretención de las danzas que bailamos es una. Y tenemos que cumplir con esa expectativa. Y no. Es el momento de preguntarnos si nos identifica o no. Y también, si queremos, conectarnos con ese rol histórico también, en entretenedoras que han existido. Entonces aquí hay muchos caminos, ¿ven? Muchos caminos. Puedo pensar en mí como entretenedora, qué decisiones voy a tomar con eso, o representar a entretenedoras a lo largo de la historia. A mí eso me gusta mucho. Me gusta como jugar a viajar y ponerme en el lugar de esas mujeres, porque estamos hablando de mujeres, igual hay hombres entretenedores. Igual vamos a hacer un paréntesis en la última sesión y vamos a hablar de hombres también, porque lo sexual, el contenido sexual de esto igual implica a hombres y jóvenes y adolescentes. Entonces hay un tema que ya lo hablamos, que son los bachabasi, entonces es importante nombrarlo igual, pero en la última sesión. Pero en general vamos a hablar de mujeres. Y a mí me gusta ponerme en ese rol. Creo que es muy bonito también hacer una historia, porque a lo mejor pensamos que entretenedora es de Samia Gamal para adelante, en el contexto de las danzas de Oriente, ¿cierto? Y no, esto es muy antiguo. Entonces, por eso partimos con las súper entretenedoras de las que vamos a hablar hoy. Tengo mi apunte aquí porque no me sé todo de memoria, ustedes saben. Yo, que ya no me da para tanto. Bueno, Quillán o Kaina, la pueden encontrar con las dos palabras. Quillán es como la que más se usa, sobre todo cuando se escribe en inglés sobre ellas. Se dice Quillán porque creo que es como más pronunciable en inglés. Kayan, no sé. Pero Kaina también. Todo viene, en realidad, Quillán es una derivación. Quillán es una derivación de una palabra que es como del árabe preislámico, que era Kain. Q-A-Y-N, Kain, que se refería a la gente que tenía un oficio, que desarrollaba algo específico. Al principio, Kain era una manera de denominar a la gente que se dedicaba a oficios manuales. Pero con el desarrollo de Kain, gracias, Nati, sí, así mismo. Pero se fue evolucionando y ya desde como podríamos hablar el siglo V, VI, se empezó a hablar de Kain también para los oficios artísticos y de entretención. Porque en el mundo preislámico, árabe preislámico, y en el norte de África, el Magreb preislámico, etc. Hola, Kime. En el Magreb preislámico y en muchos lugares del Medio Oriente preislámico había muchas formas de entretención. Gente que era como que hacía magia, contorsionistas, había muchos circos, Esmeralda, pues del jorobado. En la Edad Media eso es súper típico después. Antes de ese, porque la Edad Media es del siglo V al XV, ¿cierto? Estamos hablando de por ahí, como de los inicios de la Edad Media, había muchas formas de entretención, muchas. Entonces, era lógico, o sea, se necesitaba un concepto también para toda esa gente que hacía eso. Hay gente que, por ejemplo, en el norte de África, gente que cuenta historias, eso es súper importante. Las que han tenido la fortuna de ir a Marruecos, por ejemplo, en Marrakech, en la plaza Jemaa el Efna, hay narradoras que están ahí, la gente les da una propina así como bailar, como cantar, cuentan historias. Hay gente que amaestra palomas y van y vuelven, también es una forma de entretención. Y eso se mantiene hasta hoy. Imagínate en ese tiempo. Entonces Kain también incluyó a todas estas personas que desarrollaban
un oficio ligado a la entretención y al arte, y a algún arte. ¿Sí? ¿Qué pasó? Eso tiene que ver con, o sea, obviamente yo creo que empezó a haber kainas desde esa época. O sea, en esa época ya había bailarinas entretenedoras que bailaban, cantaban y entretenían en los mercados. Lamentablemente, como siempre, como que nos llega la versión, entre comillas, oficial, que es la versión de la elite. Si ustedes lo ven, como que ven la definición de Kaina o Guillán, van a ver que son entretenedoras muy refinadas, como las antecedentes de la Hawalim, como muy formadas en muchos conocimientos, cantan, bailan, recitan poesía y otras cosas. Sí, cierto, pero eso es cuando entraron en las cortes. Y cuando se generó esta como boom de esclavas de ese tipo, que fue en un momento específico, en una dinastía específica, en un califato más bien, en ese contexto, ¿sí? Porque estamos hablando del Al-Ándalus. Ya vamos a hablar el año, vamos a decir qué califato. Pero mi teoría, y respaldada por alguna fuente muy privada, porque en realidad esto como que lo ha investigado poca gente y todavía está en tesis muy muy en la academia, como tesis doctorales muy específicas de gente que habla de esto, y yo me respaldo en una de esas personas en que cree que este rol y las kainas existían antes de este periodo abasí y de esas cortes y de ese momento que además fue un momento como una especie de época de oro del Al-Ándalus, como del desarrollo de las artes y etcétera. Ahí está el boom, entonces tenemos muchos documentos, hay registros, digamos, pero yo estoy segura que las kainas vienen de antes, como del siglo antes de la proliferación del Islam, incluso. Existían en distintos lugares. Pero se convierten en algo más institucional a través de esta idea de que son esclavas, además, y que empiezan a ser requeridas y vendidas y compradas en estas cortes. ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Dónde está su apogeo, digamos? O sea, no. Su apogeo es como el año 1000, entre 900 y 1000, pero hay pioneras y hay un periodo que también es de apogeo, que es como son los albores, y hay varias famosas de ese tiempo. Lo que pasa es que en el año entre 900 y 1000 había montón. Aquí no había tantas, pero igual es un periodo muy poderoso. Ya, estamos hablando del califato de la dinastía Abbasí en Bagdad, que hoy es Irak, más encima, toda una mezcla de cosas, imagínense. Que es entre el 750, oh my god, y el 1258. Y jurábamos que cuando hablábamos de la Caguasi estábamos haciendo la mansa historia, y el siglo XVIII nomás, pues. No. Claro, igual están ahí de antes, pero los registros son de ese tiempo, pues. Las imágenes y lo que tenemos más, incluso es posteriores del siglo XIX, de los orientalistas, ¿cierto? Imágenes ahí después. Pero aquí estamos hablando del siglo, o sea, estamos hablando como de 100 años después que se murió Mahoma nomás. ¿Me entiendes? El profeta Mahoma. Nada, 758. Van a ver que vamos a hablar de algunas kainas famosas. Y ellas como que vivieron en el 800, 850, 870. A mí me da como una risa nerviosa. Les contaba la otra vez de Toledo, cuando fui a Toledo, que había cosas del año 1000. Como que me da una risa nerviosa, como de... me impresiona mucho. Me impresiona mucho más eso que antes de Cristo, porque antes de Cristo como que no lo puedo visualizar. Es demasiado. Pero esto sí, me imagino 1000 años antes, como 1300 años antes. Wow, ya. Como les decía, la dinastía Abbasí fue una dinastía muy prolífica en el desarrollo de las artes y las ciencias y los saberes. Uno dice de broma del año 1000. Exacto, eso mismo. Entonces como que sea literal el año 1000, lo encuentro impresionante. Entonces la dinastía Abbasí invirtió mucho en eso, le gustaba mucho eso. El desarrollo de las artes, de todas, de la poesía, del canto, de la música. Y no solamente invirtió en tener esas personas en sus cortes, sino que en investigar, en desarrollar conocimiento respecto a todas estas cosas. Y a la ciencia también, que en ese momento estaba todo junto, a la astronomía, ¿no? Todo estaba muy junto.
Entonces, en esta especie de época de oro, obviamente, este rol de estas entretenedoras que cantaban y bailaban desde antes, en mercados, en una situación más difícil, obviamente, en la calle, empezaron a ser requeridas, se transformaron en esclavas y se transformaron en una cosa, pero, o sea, que eran como de la realeza. Entonces, como siempre, hay dos tipos de caina. Las previas que seguían en los mercados y que después ya ni siquiera fueron llamadas así, porque se le empezó a llamar caina solo a las de los palacios, a esas entretenedoras. Que por supuesto, si tú pasas de la calle al palacio, en el palacio te ofrecen todo, y ellas como, es que chiquilla, era demasiado. O sea, no solamente era que sabían poesía, sabían cantar, sabían bailar, no era como que se defendían en esas cosas, no, o sea, eran compositoras. Y tocaban instrumentos y creaban melodías, investigaban la ejecución de esos instrumentos. Tuvieron muchas de ellas una tremenda obra poética, que algunas de ellas perduran hasta el día de hoy. E iban a campeonatos con rivales masculinos y ganaban siempre, como en el remate de versos. Y en cuanto a la danza, hicieron cosas que nos parecen novedosas como muy después, como que usaban crótalos de bronce, como que usaban la falda para bailar, por ejemplo, muy gitanas. Bueno, eso tiene que más que ver con la danza, podemos hablar de eso al final, si me quieren preguntar, porque eso ya corresponde más a la interpretación de la danza de ellas. Y yo podría decir en resumen que tiene elementos de muchas cosas. Tiene algunas cositas árabes, tiene algunas cositas de España, tiene algunas cositas gitanas como las que podemos identificar de los Balcanes, por ejemplo. Pero nada es absoluto, sino que de verdad es la mezcla, como que lo metimos a la juguera. Y es muy libre, muy intuitiva, nada como tan fijo. Además, cuando ellas se presentaban en las cortes, no bailaban todo el tiempo, era un poquito, hacían muchas cosas. Entonces su danza era cortita, muy contundente y una mezcla de cosas. Porque hacían todo esto otro. Y además, por ejemplo, hacían tiro al arco. Campeonatos ¿cómo se llama? Carreras de caballos. Y ganaban. O sea, de verdad las cainas son lo máximo. Y lo más impresionante, que a mí me impresiona, porque eso no pasa después. O sea, la caguasi y las agualim, sí, las visibilizamos, las reivindicamos, existían, hay que estudiarlas, pero no tenían un buen estatus. Algunas agualim ya podría ser, porque eran como del califa más top. Pero en sí mismas no, las gawasis menos, ¿cierto? Pero las cainas sí, eran admiradas. O sea, las chiquillas en el califato de Córdoba, por ejemplo, en ese momento, porque claro, la dinastía abasí es el boom, ¿cierto? Entre el 752, no, 750 y en 1238. Hay un boom. O sea, este es el periodo completo, pero hay un boom que es más o menos en el año 1000. Y entonces cambia la dinastía. Y hay un momento cuando está el califato de Córdoba en que las niñas, las jóvenes, se cortaban el pelo como las cainas. O sea, todas tenían el pelo largo, las cainas lo tenían corto. Y las niñas se lo cortaban como ellas. O sea, eran como la Lady Gaga. La Dua Lipa. De verdad. O sea, y con todo lo otro que hacían. Impresionante. Impresionante. De hecho, hay descripciones. Ahí les voy a dar algunos, lo tengo aquí en la tablet. Les voy a leer algunas citas literales, porque son impresionantes, como algunos escritos de historiadores del año 1000, que hablan de Caina del año 700, 800, y las describen así como que ya con la máxima admiración. Como de verdad que eran las tremendas artistas. Ahí es donde nace, dice la Bonchi, la comparación con la geisha, al ser instruida en un montón de artes y tener un estatus social, pero su sistema de trabajo al parecer era muy diferente. Súper buen dato de la Bonchi, porque sí, ayer en la clase, esta danza yo la enseño en un curso, influencer total. Esta danza yo la enseño en un curso, en el curso de entretenedoras, ya pasamos la unidad de cainas. Y ayer, cerrando el tema, hablábamos un poquito de las fuentes y una compañera hablaba de que en Wikipedia decía que a las cainas se las compara con las geishas. Entonces la Bonchi, que tiene mucho conocimiento como de la cultura japonesa, decía, ya, puede ser, pero no tiene nada que ver el sistema y otras características. Entonces que claro, ahora este aporte es muy bueno. Sí,
van a encontrar mucho eso, que las kainas se parecen a las geishas, pero en este sentido, de que son demasiado instruidas. Pero lo que yo quiero destacar es la admiración que generaban, que eso no pasó después, con otras entretenedoras, nunca más. Ni siquiera con las amigas mal. Porque ya, hay gente que la ama, pero hay gente que la odia, y que le encuentra terrible lo que hace, y que muestra la pierna, y que es vulgar, etcétera. Entonces nunca más pasó esto de manera tan masiva, que quedó en la historia, además. Después les voy a leer ahí algunas citas de esta gente que las trataba así. Ahora, también van a encontrar, en general, que van a cuestionadas después, sí. Todas las entretenedoras después eran cuestionadas, juzgadas, lapidadas incluso en algunos casos. Siempre, siempre. Aquí no, estaban como, bueno, y en la proliferación del Islam, el Islam llevaba 100 años, 120 años nomás, pues. Entonces había algo que se estaba formando, también eso es importante, pero y a medida que fue como fue pasando el tiempo, las kainas empezaron a tener más restricciones también, respecto a la ropa, respecto a los gestos, respecto a sus poemas, como que les restringieron los temas, y sí, pero al principio no. Entonces eso lo encuentro muy interesante. Lo que les decía es que si leen, no hay mucho material tampoco, pero si encuentran algo, lo más probable es que lo lean o estén definidas como las niñas cantantes de las cortes de abasidas. Ya, eso lo vamos a poner en discusión. Primero no eran niñas. O sea, había algunas muy jovencitas, pero después se hacían mayores y seguían siendo kainas. Y esas mayores eran las que competían en ciertas cosas. Y eran las que tenían más conocimiento y formaban a las otras. Entonces, no siempre son niñas. Cantantes sí, pero también todo lo otro. Bailarinas, compositoras, poetisas. También incluso algunas se transformaron en políticas. Hay una kaina de Yemen. Una kaina en Yemen. Cáchense, po. Las kainas fueron porque el imperio del Al-Ándalus implicaba un territorio muy grande. Y también muchas veces pasó que una kaina que era del Al-Ándalus, del califato del Al-Ándalus de ese momento, la dinastía que estaba gobernando, se la regalaba a un mandatario de otro lugar. Entonces la kaina terminaba como en el África subsahariana o en el Golfo. Entonces hubo kaina en otros lugares también. Y hay una kaina, déjenme buscar eso porque creo que es muy importante. Hay una kaina como les decía, sí, es una kaina de Yemen que se casó, después terminó como que hizo, en el fondo y se transformó en reina. Y de hecho su marido se murió y ella fue la que terminó gobernando. Entonces, no es menor. O sea, ellas tenían... ¡Hola, Sonia Leighton! ¡Hola, Sonia! Tanto tiempo, perdón. Me da la nostalgia cuando aparece la gente que no veo hace mucho tiempo. Bueno, ellas tenían, al estar insertas en este sistema, ¿cierto? De los califatos, las que estaban como en las cortes más altas, obviamente tenían la opción de escalar y casarse con él, cosa que también es diferente, porque las almes nunca van a poder hacer eso. Para eso eran las esposas, que no eran almes. En cambio estas sí. Como las jurrem, claro. Ellas podían ser jurrem siendo entretenedoras. Eso también es inédito, ¿me entienden? Muy interesante. Bueno, como les decía, voy a buscar lo de los textos. Muchos textos que dicen que en jardines, en las calles, en los souks, que son los mercados, solo se habla de su belleza, su talento, su intelecto, su histrionismo y sus múltiples conocimientos. Eran famosas, ¿ven? Qué interesante. Ya, vamos a buscar las citas. Vamos a buscar las citas. Comenten algo, no se queden calladas, comenten algo, a ver qué les parece, las conocían o no. ¿Qué les parece esto? Yo cuando empecé a conocer esto, chiquilla, esta información, digamos, la tengo guardada desde el 2010, que fue el año en que estuve más en España, y traté de hacer digo porque me faltó mucho, pero traté de hacer una investigación sobre el Al-Ándalus y el vínculo con la danza y el supuesto Samay, si existió o no, si se conocía así, qué vestigios hay de eso, quiénes bailaban.
Ya, y ahí llegué a esto y fue muy sorprendente, muy sorprendente. Pero sentí que me faltaba. Me demoré 12 años en hablar de esto. Igual le puse mucho. Ya, a ver. Vamos a ver a seleccionar una cita. Comenten lo que quieran. Estoy así. Estoy así aprendiendo. Sí, pues está bien. No, espérense. Ya. Es que aquí estamos hablando de... Bueno, no. Antes les voy a hablar de kainas como conocidas. No las tengo en orden. Perdónenme. Creo que las damos, ¿cierto? Igual. Arib al-Mamuniyya. Arib al-Mamuniyya vivió entre fines del 700, como el 798, y el 890. Vivió como 90 años. Más de 90 años. Y ella, por ejemplo, hay un libro, ella vivió en esa época, pues, siglos anteriores, pero en el siglo X hay un sabio que habla de ella, de Arib al-Mamuniyya, y dice, el siglo X, Arib era versada en poesía, composición e interpretación musical, junto con otras diversas habilidades como backgammon, ajedrez y caligrafía, entre otras. Su instrumento elegido era el oud. ¿El oud? ¿Usted sabe lo difícil que es tocar oud, Alfredo, sí o no? Una preferencia que transmitió a su alumnado. ¡Alumnado! O sea, las kainas no solamente son pioneras o son prácticamente las únicas que tuvieron un estatus elevado y un gran conocimiento, sino que tuvieron discípulas y enseñaban. O sea, son pioneras también en sistematizar, profesionalizar estas artes. Ya, lo transmitió a su alumnado, pero sobre todo se destacó por su canto y su composición. Estoy cortando porque habla de una cosa de... Fue muy destacada por el contenido de sus canciones que aparecen en su colección de libretas. Se dice que suman alrededor de 1000 libretas donde escribía sus composiciones. Respecto a su canto, ella no tenía rival entre sus compañeras. La agrupan a ella como la única... Estoy traduciendo, por eso me leo lento. Como la única diva legendario del imperio islámico más temprano. Diva legendaria del imperio más temprano. ¿Se dan cuenta? Arib al-Mamuniyya, máxima. Ya, obviamente ella es una de las pioneras, ¿cierto? También tiene toda una historia de cómo la compraron. O sea, cada historia de cada una de estas kainas es como una película. De cómo la compraron, quién la compró, de en qué manos pasó. Y eso implica mucha interculturalidad, pues conocer otras culturas. A veces vivió en 5 partes. Entonces, obviamente eso también importa. Ya, hay otra que se llama Shariya, no Shakira. Shariya. Es como Shakira, pero Shariah. Shariya. Shariya vivió un poquito después, entre el 815 y el 870. También el periodo abasida, pues son todas como del periodo abasí. Estoy viendo otras. Al-Shaira. Esta, a mí me la nombraron como Al-Shaira, pero creo que se llama Fadl. Como Fadl Shaker. Como... sería Fadl al-Shaira, parece. Ya. Ella murió en el 871 y se caracterizaba más bien por la poesía. O sea, todas hacían todo, pero tenían énfasis en algo, eran como más expertas o desarrollaban más una de esas artes. Ella, Fadl al-Shaira, desarrolló más la poesía. Y su trabajo se conserva hasta hoy. Es considerada una de las poetisas árabes medievales más importantes.
Las bestias de montar no es un placer montarlas hasta que estén embrivadas y ensilladas. Así que las perlas son inútiles a menos que estén perforadas y enhebradas. ¡Ah! Como que siento que está llena de como de metáforas. Ese es un verso de Fadl al-Shaira. Había otra, pero esa no la tengo aquí. Espérenme. Inan. Sí, Inan. Me encanta que eran tan artistas, sí. Bueno, después hay una que, como que, hay una historia que siempre contamos sobre Walada, ¿cierto? Pero Walada era posterior, fue una poetisa de, como del año 1000, fines del 900, pero ella no era caina. Ella era de hecho hija de un califa, entonces no, es distinto. Pero de eso no bailaba, no cantaba, solo hacía poesía. Inan, ella se murió en el 841. Y ella es reconocida como la más famosa en el canto en esa época. Y también hay un historiador que siglos después la describe y dice que ella además tenía un salón donde recibía gente. O sea, hacía veladas. Era como, ¿qué van a callar? ¿Qué chafica la costa? Aquí está la pionera. Más atrás todavía. Su salón en la casa, su salón, hoy estoy traduciendo, perdón, entonces soy media guatiás, perdón, pero ahí estoy. Su salón era frecuentado por poetas muy célebres y hombres de letras de la época. Nombre algunos, uno de sus atractivos era que su amo, atractivo, no sé, sus particularidades debe ser. Era que su amo carecía de celos y toleraba la facilidad con que ella concedía sus favores. Ya. ¿A qué nos referimos con los favores? Acá, chiquillas, vamos a hablar de lo que vamos a hablar en el último live, que ahí lo vamos a detallar. O sea, ese va a ser el punto de partida para desarrollar el tema. Que se trata de las esclavas sexuales. Claro, suena fuerte decirlo, pero sí, son esclavas sexuales. O sea, ellas vivían como reinas, tenían todos los privilegios de los califas, de ese mundo, de esa vida, y estaban en las fiestas, tenían como una casa aparte, solas, tenían todos los lujos que podían tener, entre comillas, tenían libertad porque podían salir, no como otras mujeres del palacio, pero estaban sometidas a conceder favores al amo también, favores sexuales, sin oponerse nunca. No era tan, o sea, hay una caína que escribe como metafóricamente que entre más caínas haya mejor, porque así no te va a tocar tan seguido. Pero eso es así, o sea, eso era parte, aquí está la sombra de esta situación. Entonces lo que pasa, chiquillas, con la danza oriental es que en la mente del mundo árabe, una mujer que entretiene, que baila, concede favores sexuales. Porque así fue históricamente. Hasta que fue abolido, pero la asociación es esa. ¿Me entienden? Entonces ni siquiera es como que la danza se cargue de erotismo. No. Se carga concretamente de la idea de la prostitución. Porque viene de ahí que esto no era prostitución. No, eran esclavos sexuales, que no es lo mismo. Porque no hay voluntad, entre comillas, porque podríamos entrar en todo el debate si es voluntario o no voluntario la prostitución. Pero, o cuánto puedes decidir. Pero en este caso no era voluntario. ¿Sí? Una asociación que no podemos desconocer. Exacto, por eso vamos a hablar de ese live. Entonces, no es, que el erotismo, que la odalisca, que baila para otros, para los hombres. No, es más fuerte que eso, y más concreto, y bien honesto, de las esclavas sexuales, que era una institución en muchos lugares, que se abolió y que costó, y fue lo único bueno que hicieron los colonos. No, una de las cosas buenas que hicieron los colonos. Luchar por eso, y liberarla, etc. Pero eso pasó, sí, muchos siglos después, del tiempo que estamos hablando. Entonces, hay que partir de ese tema para poder entender lo que pasa con esta carga de lo sexual de la danza, ¿cierto? Eso.
Ya. ¿Qué más? A ver, aquí tengo, ¿qué tengo? Ah, bueno, les dije, a raíz de la cita que leí, también podíamos ver que aquí escribí todos los oficios que tenían. Que claro, a mí me sorprendió, como que además de cantar, bailar, componer, hacían deportes y además hacían caligrafía, jugaban juegos de mesa y como les decía, algunas incluso se transformaron en política y hacían discursos y toda la cosa. Ya, les quería hablar ahora de esto. ¿Dónde podemos tener algún referente? Porque, claro, las gawasi, por ejemplo, las vemos en las pinturas orientalistas, ¿cierto? Después las vemos en la fotografía de los europeos, en las postales más bien, de lo que los europeos vendían, los franceses sobre todo, en el principio del siglo XX, ¿cierto? Y ahí en adelante hay registro con eso. Acá no tenemos, de hecho, cuando publicité el live, cuando les recordaba del live, no, les ponía que no hay muchas imágenes, y hay imágenes en las que yo no confío. De hecho, justo ayer yo tenía una en la que confiaba y una alumna que trabaja mucho el tema de la Edad Media en Europa me dijo, no, eso es de Europa. Claro, puede ser que las cainas se vistieran un poco así, pero no era una imagen de cainas, literalmente. Entonces la única que confío es la que puse, que es de Bagdad, de esa época. Un poquito posterior, es como del 1000. Poquito posterior del 1000, no puedo creer. El tiempo que estamos hablando, ya. Entonces, no hay registros visuales, obviamente. Audiovisuales menos. Pero las cainas sí aparecen en algo. Chun, churun, chun, chun. Alguien, vamos a hacer, me acordé del Marco Villarson en su ponencia sobre el orientalismo en el cine, que hizo como una trivia, ¿se acuerdan? Y yo no tenía que responder la trivia. Ya, voy a hacer una trivia. ¿Dónde pueden aparecer las cainas? ¿En qué? Es un libro. Voy a dar esa pista. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. A ver. Bueno, aparecen en varios, pero este es como el más importante. No, este no es el más importante. Hay otro que igual es famoso, pero ¿qué libros podrían ser en los que haya alusiones claras y específicas a las cainas quillán? Suena el cronómetro. Chic, 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 chic. En los libros de viajeros, no. No, porque no había viajeros en ese tiempo. Los viajeros comenzaron después. El primer viaje es mucho después, en el siglo XVIII, XVII. No, mentira. El siglo XVII fueron los primeros viajes. No se viajaba en ese tiempo. No había viajeros europeos como que... Y las que viajaban eran las mismas que ya, o la gente que se trasladaba de un califato a otro, pero se moría la mitad de la gente que viajaba. ¡Ah! La Nati dice, las 1001 noches. ¡Sí! Sí. En las 1001 noches hablan un montón de cainas. Muchas historias son por cainas, que como que obviamente son como las brujas las que engatusan a los hombres, que los dominan, etcétera. Pero ahí aparecen muchos. Pero en Ali Baba y los 40 ladrones, Morjana es la que salva a Ali Baba, porque cacha que están los ladrones en la fiesta y está bailando más encima. Morjana baila en Ali Baba y los 40 ladrones. Morjana baila con una daga, y ahí se da cuenta que están los ladrones y los salva. Y esa era una caína, po. ¡Tarán! Voy a ir hacia algo que siempre digo. Todas estas cosas, chiquillas, todas estas cosas que hablamos pueden transformarse en una impresión creativa. Podemos hacerlo Alibaba y los 40 ladrones en una obra de danza, en una muestra de fin de año. De verdad, todo lo que hablamos puede ser un impulso creativo. Y eso yo las invito a eso siempre, a que no se transforme como en solo datos con el conocimiento y que quede aquí en el cuaderno guardado, sino que darle vida, pues por algo lo hablamos por varias razones, para reflexionar, ¿cierto? Para descubrir quiénes somos, para tomar decisiones que nos hagan felices en el oficio que hacemos, pero también para que nos inspiren. Así que aquí hay un tremendo material. Yo gané, lo voy a hacer primero. ¡Ah! No, si quieren no da lo mismo. Pero yo quiero hacer algo con las cainas a fin de año. Así que se viene. Chururú. No con las cainas, con las entretenedoras. Sí. Qué entrete. Bueno.
No tengo mucho más para decirles, chiquillos, porque harto que me costó reconstruir esta historia. Pero yo creo que les quedó claro, igual. Que como que igual pudieron hacerse una idea. Y yo creo que varias me han dicho que no las conocían, entonces ya me parece muy importante visibilizarlas. Y de verdad como entender que este linaje o esta historia de las entretenedoras es muy antiguo. Estamos hablando del año del 700, del 800, chiquillas. En el año 1000 eran muy famosas y eran muchas. Entonces no son tan... hay muchos libros que hablan de las cainas. Espérense, a ver si tengo eso no. Eso tendría que buscarlo en otro lado. Espérenme. En el año 1000, como les decía, había un montón. Entonces tampoco hay como... No son tan destacadas porque eran muchas. No había muchas destacadas. En cambio, en los albores, en estos primeros tiempos, no había tantas. Bueno, en este libro que se llama Concubinas y Cortesanas, ahí se habla de ellas, por ejemplo. Ya. Y este es como el libro más famoso, que en realidad la imagen nada que ver. Igual, ojo, porque si ustedes ponen en Pinterest, o en Google incluso, pero si ponen en Pinterest Kaina o Guillán, les va a aparecer imágenes de Alme, de Agualim, orientalistas. Entonces, este es un ejemplo de eso, porque esto es muy posterior. Ya, pero no importa. The Slave Girls of Baghdad, de Kiyan in the Early Abbasid Area. Así de específico el libro. No lo tengo, lo quiero tener. Estoy de cumpleaños el 30 de años. ¿En qué territorio estaban específicamente en Bagdad? O sea, es el imperio de Al-Ándalus que cambiaba. La corte estaba en Damasco, en Siria, y después estuvo en Bagdad, en Irak. ¿Cierto? Estas son de Bagdad. Estas son el periodo Abbasí, que es el apogeo de ellas, es de Bagdad. Pero no piensen como Bagdad de hoy. No piensen en cuanto a cómo son los países hoy. No es que bailan caulilla. No. Igual hay algo, obviamente que sí. Pero no es lo mismo, porque ahí mandaba esta como atmósfera del Al-Ándalus. Entretenido, me parece súper importante que se explican tantas cosas que pueden parecer prejuicio y también le dan un origen a nuestra danza. Así tenemos más herramientas para hacerla propia. ¡Yes! Estoy de acuerdo. El imperio del Al-Ándalus es una cosa gigante, pues chiquilla, muy larga, de muchos siglos, ¿cierto? Y cambia. Hay muchas dinastías, califatos. A mí me sirvió entender las diferencias, porque de verdad la danza, la música y la expresión artística cambiaron, fueron distintas en su desarrollo en los distintos periodos. La Omeya, la Abbasí, es distinto. Y es distinto cuando el califato estaba en Damasco o en Córdoba o en Bagdad. Cambia también. Pero eso requiere tiempo porque es una historia, como les digo, larga. Entonces traten de buscar. Yo voy a ver si en otro live les recomiendo fuentes que me sirvieron, como para entender esto más. Igual yo vi tomé un curso en una universidad de España, en la pandemia. Tomé un curso del Al-Ándalus que duraba 6 clases, 2 horas cada una, y era muy buena, muy muy buena. Obviamente todo eso lo uso acá, ¿eh? Toda esa información es una de mis fuentes para hablar de esta época y como de este tiempo. Yo les recomiendo que, o sea, nos vamos a ir para otro lado, pero creo que es importante decirlo. Yo les recomiendo que estudien del imperio del Al-Ándalus, pero también de todos los imperios, del imperio persa, del imperio turco-otomano y del imperio del Al-Ándalus. Porque todos esos 3 imperios reflejan las principales culturas que siempre están ahí como interconectadas cuando hablamos de Oriente, ¿cierto? Que es la cultura turca, la cultura persa y la cultura árabe, digamos. Y paralelo a eso está la cultura amasí, que también es súper importante. La cultura beduina también, de la que sabemos menos, pero que es distinta a la amasí. Y la cultura gitana, que siempre está como ahí dando vueltas, entre medio afuera, pero a veces entra, ¿cierto? Eso ya es una aproximación que yo creo que es interesante de hacer, si quieren como empezar a ordenar las ideas.
porque eso también las va a llevar a territorios, las va a llevar a distintas tribus, va a llevar a distintos como desarrollo de distintas cosas, pero también a cruces, obviamente, porque lo que estaba en un lugar después se hereda al otro, ¿cierto? Ah, qué buena pregunta. Consulta. Sí hay que ver, pues, claro que hay que ver, pues. ¿Llegó a alguna conclusión? No. A ver, pero hazme la pregunta más específica. A una conclusión no, pero yo tengo muchas reflexiones respecto al Samay. El Samay, a lo que le llamamos Samay, que es una danza del Al-Ándalus, es una versión egipcia de eso. Porque en Egipto, que era parte de todo esto, pero estaba lejos y tiene una cultura muy propia, obviamente también la música y la danza de ese periodo la vivió de una manera específica también, ¿sí? Ah, no, el origen, ese está claro, el origen. El origen es Siria. Siria, ¿conocen a Siria? La vamos a buscar aquí. Estamos yendo para otro lado, pero tiene que ver. Porque, sí, pues, estamos hablando de... Espérense. Voy a subirle el brillo a esto porque no veo nada. ¿Conocen a Siria o no? ¿Alguien lo conoce? A ver si quiere ayudarme y hablar de él. ¡Ah! Oye, tengo los deditos tan torpes para la cuestión del... como de las plataformas. Como que aprieto cualquier cosa. Ya, ahí está. Esta es una imagen que como que muestra a Siriab con sus discípulos, como enseñando. Por ejemplo. Ya. ¿Lo conocen o no? Sí, lo conocen, lo han escuchado, yo creo. Siriab vivió en esta misma época, pues chiquilla. Quiero ver el año específico. Nació en el 789 y murió en el 857. Entonces, Siriab fue un erudito que se dedicaba a la música y a muchas otras cosas. De hecho, también se dedicaba a la gastronomía. Él descubrió que las habas se podían comer. Se cachó que había una vaina que se abría y que eso se podía cocinar. Y muy bacán, Siriab. Y otras cosas más también. Y así tenía otra experticia. Y él, precisamente, él tuvo mucho reconocimiento, nació en Córdoba, pero él tuvo mucho reconocimiento en las cortes de Bagdad, o sea, conoció a las cainas. Entonces, él desarrolló un súper trabajo junto a otros, muchos otros. Desarrolló un súper trabajo de como proliferación e innovaciones respecto a la música de las cortes sobre todo, que se transformó como en las bases de lo que es la música árabe, culta de los palacios, de las cortes. Entonces las cainas no pueden haber bailado Samay porque eso viene con Siriab y las cainas las primeras vivieron al mismo tiempo que Siriab. Las cainas del año 1000 pueden haber bailado algo ligado a eso. Ahora, Siriab no creó nada que se llamara Samay. Lo que creó, no, sí, pero era otra cosa, no era un ritmo nomás. Siriab lo que hizo fue crear piezas musicales en función de esta innovación y de esta como experimentación también creativa en base a lo que era la música desarrollada en las cortes. Creó varias formatos musicales, como la nuba, por ejemplo. Entonces, en el fondo, el Samay es una versión egipcia de eso, de estos formatos, piezas musicales creadas en este tiempo, que son como las piedras angulares del desarrollo de la música árabe antigua, clásica, de las cortes. ¿Sí? Me fui para otro lado, pero ameritaba hablar de esto. ¿Podemos hacer lives de Siriab? ¿Quieren? Díganme si quieren. Estoy buscando aquí. No sale mucho del... Aquí está. Él también le agregó una quinta cuerda al oud. Y eso fue súper importante también en el sonido y en la incorporación de ese instrumento. También, claro, desarrolló la nuba andalusí.
y que es como la música clásica sobre todo del norte de África. ¿Sí? Y él fue el que desarrolló uno de el primero, podríamos decir, conservatorio de música. Entonces, lo que conocemos como Samay, que es una pieza que tiene una atmósfera y que no tiene solo más Samay, tiene otro ritmo. La música, como el Samay como pieza, tiene otro ritmo. Nesma habla de eso, de los ritmos de la música Samay, ¿sí? Entonces lo que conocemos como Samay es una derivación y es un formato egipcio de esta pieza y este desarrollo que se creó en ese momento por Siria y que en todos los países también se hizo. En Egipto hay una pieza posterior que se llama Wasla, que esa es más importante, que es como la pieza clásica de Egipto. Y la Wasla sería como el antecedente para la música de la época de oro, que la música de la época de oro lo que hace es conservar lo refinado de la Wasla, pero incorporar sonidos populares y acortar la música y transformarla en canción. Y así es como surge lo que conocemos, que se bailó después, como en la época de oro. Lo dije muy resumido, esto tiene más matices, pero para que me entendieran, ¿sí? Eso, respondí tu pregunta a ti. Entonces, Iriab, importante. Z-Y-R-I-A B larga. Z-Y-R-I latina A B larga. Siriab. ¿Sí? Ya, chiquillas, ¿alguna pregunta, algún comentario? Va a estar intenso este mes. Vamos siempre a estar aludiendo un poquito a los temas que rodean, que son a las entretenedoras, que son los mismos que plantearon ustedes, como estas preguntas ligadas al límite con lo artístico. Ahora, si se dan cuenta, estas entretenedoras, o sea, eran de verdad muy entretenedoras y tenían el más alto estatus porque tenían mucho conocimiento para entretener. Todo lo peyorativo que vino después tiene que ver también con las restricciones ligadas a la religión también y a la exhibición del cuerpo, como que todo se reduce un poco a eso. Y eso, pero también pasó que las entretenedoras dejaron de tener tantos conocimientos, pero también porque su estatus bajó, entonces nadie quería acceder o sea, es un círculo vicioso, ¿cierto? Pero para mí era muy importante partir por estas entretenedoras, por las Quillán, Kainas, porque me parece que no se conoce mucho esta historia y porque es bien inédito. Así que no las olviden. No las olviden, reivindíquenlas. Hagamos una polera con las Kainas. ¿Tienes alguna? ¡Oh! Difícil. Eso es súper difícil. Yo uso cosas muy raras. Por ejemplo, para la clase, la Cele pregunta qué música podría servir para las Kainas. Yo tomo decisiones creativas. Y me hago cargo. Porque no hay mucho... O sea, ¿qué creen ustedes que bailaban en ese tiempo? Lo que se tocaba en las cortes igual. Pero lo que se tocaba en las cortes no era tan refinado. Estaba empezando eso. Igual venía de músicos tradicionales locales. Y era muy mixturado, porque el Al-Ándalus es muy mixturado. Tenía unas cosas como sefardíes, del judío, media gitana, árabes, pero árabes todavía sin esta tradición tan notoria, tan consciente. Era todo muy como ahí mezclado. Entonces yo uso en taberna. ¿Los conocen? A mí me queda perfecto en taberna. Y también uso algunas músicas de Andalusí, como de este tiempo, de Marruecos, porque Marruecos es un lugar que ha reivindicado y ha estudiado mucho la música del Al-Ándalus y la ha desarrollado. Y tiene algunas piezas reconstruidas como de muy antiguas. Entonces, no tan antiguas, ¿no? Como que son como del 1000, más o menos, 1200. No del 752, pero a mí me hacen sentido. De hecho, ayer hicimos un acorio. Puedo subirla, el videito, lo voy a subir. Como complemento a esta charla. ¿Quién te hacía clases de música en el colegio? El que dirige en taberna, ya, que eres top. Muy bueno ese ensamble, muy bueno, búsquenlo. Es chileno, en taberna, y juega alude a la música medieval y transita por muchos lugares, como Europa, Italia y Al-Ándalus también. Así que no van a usar una italiana, po, ni una francesa, ni una cantata de no sé, no, pues tiene que ser algo ligado al Al-Ándalus, porque si no, no funciona, es como otro lado. ¿Sí?
Ella dirige. Ah, yo pensaba que era él. Mira qué machista de pensamiento, porque él siempre habla. Siempre como que es el que habla más. Me encanta. ¿Viste? Aprendí. Bueno, eso, Cele. Esas son mis decisiones. Es complejo. Siempre es complejo lo de la música cuando se trata de algo o muy antiguo o muy étnico. Sí. Pero se puede. Siempre se puede. Se pueden tomar decisiones. Ah, ella hacía clase. Yo pensé que ella era la directora. No sé. Entonces era ella, yo creo. Bueno. ¿Y sigue ese grupo? Yo creo que sí. Bueno, está en Spotify igual, lo pueden encontrar. Pero ahí hay que saber qué canción. Bueno, se nota porque están un poquito explicadas. Dice Italia, 1300, no sé qué. Como que igual dice en lo que están tocando. Quiero hacer alusión a un grupo que se llamaba, que ya no existe, parece. Ayer hablé con el Eduardo y me dice que no. Que un grupo que se llamaba Magreb, que tocaba música de la Al-Ándalus. Él es sabe mucho de eso. Estuvo en Marruecos investigando el tema y tenía esta agrupación que ya no existe. Ya no existe, pero también creo que tienen por ahí algunas cositas. Muy buenas, muy interesantes. Siempre hay alguien que lo hizo. Siempre hay alguien. Ah, y hay un grupo que baila a las Quillan, que se llaman Quillan Crits, como que baila como cosas de la Edad Media y se especializaron también en ellas. La investigan. Igual es una reconstrucción, pues chiquilla, obvio, porque todo es muy en base a textos, como los que les leí, hay un montón de historiadores, pero los historiadores son del año 1000. Entonces, claro, fueron, 1000, digo, 200 años después o 150 años después de ella. Entonces también está como un poquito quizás tergiversado, pero por lo menos es un documento más antiguo, ¿cierto? Más cercano a su época. Y eso es lo que hay. O sea, lo que hay, yo para hacer la clase y para estudiarla, estos 12 años, me basé en estos textos, en cosas escritas. Entonces igual es mi interpretación, inevitablemente, ¿cierto? Hay que asumirlo un poco. Es una recreación, digamos. Pero por eso también es importante situarse en el contexto histórico, porque eso también nos puede dar luces de su manera de interpretar, de su manera de entender el movimiento, de cómo estaba mezclado, por qué, etcétera. ¿Cierto? Sí, son chilenos, ya no existen. Pero son chilenos. Yo, de hecho, como que trabajé con ellos, fui como asesora un poco en cierto momento. Y después éramos como los ahijados. Era el Eduardo, que era el que tocaba oud y dirigía el grupo. El Eduardo, la Jessica, que hacía caligrafía. Y yo, que hacía danzas de Marruecos. Éramos como los ahijados de la embajada de Marruecos. Íbamos y hacíamos... Son gringas, parece, las Quillan Crits, parece. Gringas considerando que pueden ser de Canadá, no sé. Perdón la generalización, pero de por allá. Bueno, y el Eduardo de ese grupo, la Jessica que hacía caligrafía y yo, que hace caligrafía, y yo éramos como los dejados de la embajada de Marruecos y siempre que había un evento o una celebración, y íbamos, y había estas tres cosas, y era muy bonito como meterse en la cultura, la gente como que, no podía creer, aquí en el fin del mundo, este otro tocando cosas del Al-Ándalus con oud, la otra escribiendo así con la pluma, la caligrafía de verdad, y yo bailando como una danza para el Cebu, para la fiesta del recién nacido, del 7º día, una canción tradicional, bailándola con la bandeja con vela. No voy a creer. Era como lloraban, así, muy bonito. Mira los recuerdos que me trajeron, chiquillas. Gente, yo a lo largo del trabajo en la danza me he encontrado con gente muy genial, que hace cosas que ni se imaginan. No solamente de danza, obviamente ese medio yo lo mantengo, son mis colegas, pero otra gente que hace otras cosas, ha sido muy hermoso siempre encontrarme con esa gente. ¡Ya! Vamos a ir cerrando este primer live sobre las entretenedoras. Tenemos mucho por delante. Así que, alguien me escribió por internet y me dijo, ¿por qué no hay live de las Gawasí? ¡Oh! Ya, primero porque he hablado mucho de las Gawasí. Y segundo, porque estoy en revisión. Sí. Entonces quiero lanzarles eso cuando lo tenga ya más terminada mi nueva investigación. No mi nueva investigación, mi extensión de la investigación que he hecho hasta ahora. Entonces me voy a demorar un poquito, me voy a tomar un tiempo, ¿ya? Para ser seria y responsable. Igual me da el impulso para contarles cosas que he descubierto ahora y que lo que estoy pensando ahora, porque la danza que hago así, como todas las danzas étnicas igual que están
y sobre todo las que tienen que ver con lo escénico, con la entretención, están vivas, cambian, evolucionan. Entonces ya me estaba quedando atrás. Hay que ver qué pasa ahora, qué ha pasado. Yo me quedé como en los 80, no puede ser. Entonces, en eso estoy, chiquillas. Por eso no hay live específico de las Kawasi. Porque ellas son las entretenedoras, obvio. Y las Awalin también. No hay de las Kawasi ni de las Awalin, porque estoy en esa extensión de la investigación. Pero podríamos decir que las Kiyan son muy antecesoras o las Alme, las Awalin son las herederas de las Kiyan, totalmente. Pero en Egipto, las Alme, ¿cierto? Eso, así que tengan paciencia, ya vendrá toda la extensión investigativa del tema de las Kawasi y las Almes, principalmente de la Kawasi en todo caso. Ahí estoy como investigando más, pero en otro momento, ¿ya? Pero hay mucho que hablar igual. Vamos a hablar de muchas cosas. De las entretenedoras de las cortes, que por ahí también puede que no conozcan algunas, como la Shengi de Turquía. Entonces, hay varias cositas nuevas. ¡Ya! Quiero pasar un aviso para cerrar. Que viene mi mamá. Ah, estamos bien. Me quedan 12 minutos para llegar a las 2. Quiero recordarles que este domingo 10 de abril empieza mi curso de danzas étnicas y tradicionales. Es un curso de formación intensivo que es online. Puede que tenga alguna sorpresa presencial, pero a fin de año. Es online. Las clases quedan grabadas. Igual la idea y lo entretenido que estén en vivo para que generemos debate y eso. E incluye danzas desde Marruecos hasta India, de diversos contextos y propósitos. La intención de este curso no es solamente vivenciar las danzas y conocer los mundos, sino que también poder transmitirlas. Así que si les interesa, si son profes, si quieren indagar, como descubrir más o quieren tener más herramientas para poder incorporarlas a sus clases, bienvenidas. Me pueden hablar por interno, porque todavía no hago el grupo, así que están justo a tiempo. ¿Ya? Es de 11 a 2, un domingo al mes. Ahí me escriben por interno, les cuento más. ¿Ya? Eso. Nos vemos el otro miércoles, mes de las entretenedoras, no se olviden. Si tienen ahí, tienen alguna pregunta o algo sobre el tema de las entretenedoras que es este mes, lo pueden compartir en los live. No hay ningún problema, de eso se trata. ¿Ya? Yo, desde la Connie, ya. Bacán, hablemos por interno igual. Bacán, besitos. Chao, 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 que estén muy bien. Nos vemos el otro miércoles. Buena semana.